Seguimos estudiando la historia de la doctrina de la salvación. Nos ha llevado ya un buen tiempo este estudio y ahora continuamos y apenas estamos llegando a la Edad Media. La iglesia primitiva, estos primeros siglos, nos han ocupado bastante, especialmente en la parte final de esa época, que es la controversia entre Agustín y Pelagio, que sirvió para darle forma a la doctrina posteriormente, y los debates no terminaron. Realmente nunca hubo un concilio de la iglesia, un concilio ecuménico de la iglesia que tratara este tema de una manera más completa. Hubo un concilio donde se condenó las ideas de Pelagio, pero la controversia continuó. En la Edad Media sigue y hay teólogos y ideas que van circulando allí que nos van a orientar un poco sobre el desarrollo de esta doctrina. Claro, después de la controversia teológica entre Agustín y Pelagio, se fue desarrollando en la iglesia occidental, en la iglesia que después sería la iglesia católica romana, una serie de ideas teológicas que se oponían tanto a Pelagio como a Agustín. En un afán por mediar entre estos dos puntos antagónicos, aparece un personaje llamado Juan Casiano, que propuso un sistema intermedio que luego fue revisado en un sínodo que se convocó en el siglo VI, del sínodo de Orange se llama. La soteriología de la Edad Media se puede describir como un paulatino alejamiento de las ideas de Agustín y un paulatino acercamiento a las de Pelagio, aunque nunca se llegó totalmente a lo que Pelagio enseñó originalmente. Probablemente se puede afirmar que la característica principal de la Iglesia Católica Romana medieval fue precisamente su soteriología semipelagiana. En la Edad Media se construyó el aparato sacramental de la Iglesia Católica Romana, que ha servido de base para la soteriología católica y que fue uno de los asuntos de mayor controversia en tiempos de la Reforma del siglo XVI. Veamos qué proponía Juan Casiano. Juan Casiano buscaba suavizar los extremos de la soteriología de Agustín. Por ejemplo, él redefinió conceptos tales como predestinación, gracia y libre albedrío, haciendo de las acciones de Dios una respuesta a la acción inicial del hombre. Se rechazaba el concepto pelagiano, por otro lado, de la total capacidad moral humana, tanto como el agustiano de la completa incapacidad. Ahí va tratando de buscar una vía media. Aunque aceptaba el pecado original, no admitía que éste hubiera sido atrofiado completamente y que la capacidad humana hubiera quedado inhabilitada totalmente para elegir el bien. El pecado solamente debilitó esa capacidad, no la eliminó, no la atrofió del todo. En otras palabras, el hombre natural no es ni moralmente muerto, que era la idea de Agustín, ni moralmente sano, que era la idea de Pelagio, sino moralmente enfermo y debilitado. Él enseñaba que no hay elección incondicional ni predestinación, excepto la que se basa en el conocimiento anticipado de Dios. En esto es bastante pelagiano. En conclusión, la postura de Casiano se acerca más, en realidad, más a Pelagio que a Agustín, y se puede decir que hay como un inicio de lo que sería semipelagianismo después. Bueno, el sínodo de Orange se realizó en el siglo VI. Este sínodo fue convocado para oponerse a las ideas de Casiano y confirmar la soteriología de Agustín. El líder del partido agustiniano, llamado Próspero, escribió una obra en la que defendía las ideas de Agustín frente a las de Casiano. El resultado del sínodo fue un rechazo de las ideas semipelagianas de Casiano y la aceptación de la posición agustiniana moderada. Por ejemplo, se afirmó la necesidad de la gracia divina, pero no se aceptó que esa gracia fuera irresistible. Se aceptó la elección por gracia, pero no la elección incondicional.
La predestinación fue rechazada. En conclusión, Orange no es ni agustiniano, ni pelagiano, ni casiano. Se puede decir que es un semi-agustinianismo que quedó como la posición en la iglesia occidental. Sin embargo, con el correr del tiempo, la iglesia regresó al semi-pelagianismo de Casiano. Las diferentes posturas se pueden identificar de la siguiente manera. Para Agustín la salvación proviene totalmente de Dios. El sínodo de Orange: la salvación se origina en Dios y prosigue con el hombre. El semi-pelagianismo: la salvación se origina en el hombre y prosigue con Dios y el hombre conjuntamente. Y el pelagianismo: la salvación proviene totalmente del hombre. Ahí están las 4 posturas que estaban presentes ahí. Bueno, ¿qué pasó después? En el periodo preescolástico, la Baja Edad Media, un personaje importante es el Papa Gregorio I, el que llamamos nosotros desde el protestantismo el primer Papa de la Iglesia Católica. Él rechazó las doctrinas agustinianas de la predestinación y la gracia irresistible y desarrolló la cosa dentro del marco casiano semi-pelagiano. La doctrina de la penitencia, habló de la doctrina de la penitencia, que dio pie al purgatorio, la doctrina del purgatorio, y luego la transubstanciación en el tema de la Eucaristía. Hay un personaje llamado Gottschalk del siglo IX. Es un monje que buscaba redescubrir las enseñanzas de Agustín y hacerlas totalmente. En realidad fue más agustiniano que Agustín, como suele suceder con algunos discípulos, al llevar las conclusiones lógicas extremas a las de las enseñanzas de Agustín. Bueno, por ejemplo, Gottschalk enseñó tajantemente la doble predestinación y la expiación limitada, siendo así un verdadero antecesor de los calvinistas del siglo XVII. Lo cierto es que las ideas de Gottschalk no pegaron, pues. La iglesia siguió siendo semi-pelagiana. Ya en el periodo escolástico, aquí hay otros personajes. Bueno, ahí aparece un personaje famoso, Anselmo. Anselmo define el pecado de 2 maneras: es la falta de pago por la deuda de obediencia a la voluntad de Dios, y es una deshonra a Dios. El pecado original no es innato, sino heredado. Por lo tanto, la imputación del pecado es inmediata, no inmediata, es decir, no está tan directamente relacionada. Con el libre albedrío, simplemente la habilidad de escoger, sin importar si se escoge una cosa o se escoge la otra cosa. En este sentido, el hombre es libre, como Dios mismo, aunque Dios no puede escoger el mal. La diferencia con el hombre es que él no puede escoger el bien. Así que el hombre goza de libertad en directa oposición a Dios. Se parece a Agustín en esto. Sobre la gracia, Anselmo entiende que la gracia es un don de Dios que hace que el hombre desee el bien, pero no está tan claro en este asunto, ¿no? Por ejemplo, no hay concepto de gracia irresistible, aunque Anselmo reconoce las consecuencias gnósticas de la caída. Nunca se hace énfasis en ella. Es decir, sí se afectó la voluntad y la mente humana, pues, con la caída. De alguna manera, la razón humana sigue siendo capaz por sí sola de alcanzar al menos ciertas verdades acerca de Dios. Esto abre la puerta a la famosa teología natural, que Tomás de Aquino desarrollaría más adelante. Las ideas sinergistas, tan populares en la teología católica, van tomando forma aquí. Tomás de Aquino, el principal sistematizador, sobre el pecado, ¿qué decía? El pecado original es la pérdida de la justicia original y una disposición desordenada hacia el mal, que sería concupiscencia. También enseña que el pecado original es transmitido a toda la raza humana junto con la procreación. Rechaza el pelagianismo, aunque admite que la culpa heredada es borrada
en el bautismo de agua, la famosa regeneración bautismal. Se elimina esa naturaleza pecaminosa heredada. El libre albedrío, siguiendo las ideas de Anselmo y representando el pensamiento y las ideas escolásticas, Aquino enseña que la caída de Adán afectó la naturaleza humana, pero no al extremo de hacerlo totalmente incapaz de acercarse a Dios. Él decía que la razón tiene cierta habilidad para buscar y acercarse a Dios. Ese es el origen de la teología natural, posteriormente. Así que el hombre no está totalmente depravado, ni es una masa corrupta. Hay algo en él que sí le sirve para acercarse a Dios. Sobre la gracia, es bastante agustiniano. Tomás de Aquino es bastante agustiniano sobre la gracia. La única diferencia es el tema de los medios de gracia, que ahí viene la teoría sacramental. Los medios de gracia son los sacramentos y la Iglesia es la administradora de los medios de gracia y la administradora de la gracia. Por lo tanto, así que él confirma la teoría sacramental de la salvación que la Iglesia Católica medieval desarrolló. La predestinación, aunque parezca extraño, Aquino era bastante agustiniano en su concepto de predestinación, aunque no compartía la idea de la doble predestinación. Como ven, la doctrina de la salvación se pone alegre y va y viene, aunque al final de cuentas prevalecen las ideas semipelagianas en la Iglesia Católica medieval. Bueno, por ahí vamos y seguiremos con la Reforma y el tiempo contemporáneo.